Buenas tardes. Por una grata invitación de la Asociación Chascamaru, voy a exponer el día de hoy un tema que está generando mucha controversia. Controversia por los problemas que ya está causando dentro de una institución, el Ministerio Público, por los problemas de confrontación entre instituciones, por lo que se va resolviendo. Un primer problema ya está allí, que es la confrontación entre parte de la Junta de Fiscales Supremos y sobre todo la fiscal Lidia Espinosa con la mayoría de integrantes de la Junta Nacional de Justicia, porque el integrante Francisco Tábara está en otra historia. Y un segundo problema, que es el que se viene ahora, es un problema entre la Junta, o la mayoría de la Junta, y lo resuelto por el Poder Judicial. Tenemos, entonces, independientemente de simpatías o antipatías por los personajes, a pedido de Chascamaru de explicar cuál ha sido el decurso de la situación, qué es lo que se puede venir y si vemos sencilla o no tan sencilla la solución de la serie de conflictos institucionales que de alguna manera enunciado. A ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, en, en septiembre de este año, para ser más precisos, la resolución 163 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, se va a señalar que por cuatro hechos, la señora Delia Espinosa, que había sido elegida fiscal de la Nación, no puede mantenerse de cargo, se le abre el procedimiento disciplinario con medida de suspensión, pero caminó a que pudiera terminar con una destitución. ¿No? Esta resolución, que es del 19 de septiembre, va entonces a ser cuestionada desde antes incluso, porque esta resolución de septiembre es la consecuencia de una resolución anterior de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia tiene una serie de competencias: nombra jueces, nombra juezas, nombra fiscales, eh, los asciende o les encuentra entonces una causal de destitución, porque las otras evaluaciones de control, hoy ya se ha creado una autoridad nacional autónoma para ver los temas de control del Poder Judicial y una que hace las mismas funciones en el Ministerio Público. Muy bien, pero ante los problemas por los cuales la anterior composición de la Junta, o sea, no la composición de Lino Ríos, Cabrera, Tábara, La Puente, etcétera, la anterior composición de la Junta había planteado un procedimiento y había sacado de carrera a la señora Benavides. Y claro, que era la fiscal de la Nación en ese momento, con un mandato para ser fiscal de la Nación que ya expiró. Pero claro, igual ella insiste en volver y lo que dice primero la Junta, ya no la anterior composición, la actual, vuelve Benavides, pero le estoy mandando el texto de Espinosa diciendo vuelve Benavides como fiscal de la Nación. Y Espinosa dice, yo no puedo cumplir eso. Y en realidad, independientemente de simpatías o antipatías, eso no lo podía cumplir, no lo podía cumplir Espinosa. ¿Por qué? Les invito a que lean el artículo 158 de la Constitución.
Y el artículo 158 de la Constitución es clarísimo. Quien elige a quien vaya a ser fiscal de la Nación, a la fiscal o a el fiscal de la Nación, es la Junta de Fiscales Supremos, no el Papa León XIV, no el presidente Girín, tampoco la Junta Nacional de Justicia. Expresamente dice que para yo ser fiscal de la Nación o para que alguna compañera sea fiscal de la Nación, tiene sus pares, los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, decir, tú vas. Entonces Espinosa dice, yo no puedo ir en contra de la Constitución. Igual, le sigue el procedimiento, ella plantea un amparo, el amparo llega al noveno juzgado constitucional de Lima, y en medida cautelar, pues todavía no ha terminado ese proceso, en medida cautelar, en este caso una medida cautelar innovativa, porque es alguien que ha sido sacado de su situación jurídica y es vuelto de mano jurídica, para quienes no son abogados o abogadas que nos ven, ella lo que reclama es volver a la situación anterior, o sea, sí que haya un cambio de la situación actual. Yo, Irabel Espinosa, soy fiscal era fiscal de la Nación e indebidamente me han sacado de la Fiscalía de la Nación, a eso quiero volver. Todo lo que resuelve, en un mientras tanto, ¿ya? Para que no se venza su mandato, para, no tenga, o para que no nos encontremos con una destitución, que es lo que finalmente puede terminar el procedimiento de la Junta, eh, plantea y le da la medida cautelar. ¿Qué significa la medida cautelar, señora Delia Espinosa? Usted debe la Junta hacerse a un lado y por lo menos, mientras no haya terminado el procedimiento administrativo, ¿no? Y si el procedimiento termina y no plantea su destitución, usted termina su periodo como fiscal de la Nación. ¿Qué pasa? Después, a los pocos días de esto, encontramos la resolución 163 de este año del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Fecha 22 de octubre de este año. ¿Qué dice esa resolución? Pues muy bien, sí, sí, yo acato lo que corresponde a lo que ha dicho ha dicho el juez de este caso. A eso yo no me voy a oponer. Pero el juez de este caso solo se ha pronunciado sobre uno de los cuatro acontecimientos por los cuales le abrimos el procedimiento disciplinario a la señora del Espinosa. Sí, claro. Nosotros le abrimos procedimiento porque no quiso cumplir con nuestra decisión de que la señora Benavides volviera como fiscal de la Nación y no solo como fiscal supremo. Y al ampararse en la Constitución, si el juez de un juzgado constitucional lo dice, nosotros no vamos a contrariar. Pero nosotros hemos dicho tres cosas más. Hemos dicho que le iniciamos procedimientos, está hablando como si fuera la Junta Nacional de Justicia, nosotros iniciamos procedimiento no solamente por el hecho ya contado, sino, uno, por haber continuado ejerciendo de la Espinosa el cargo de fiscal de la Nación, a pesar de que ellos habían emitido una resolución diciendo que la Fiscalía de la Nación tenía que pasar a Benavides. A ver, si yo estoy reclamando que la Constitución dice en el 158 que no puedo asumir que Benavides entre a ser fiscal de la Nación, sino que eso tiene idea que es una decisión de la Junta de Fiscales Supremos, si no hay tal decisión de la Junta de Fiscales Supremos, ¿cómo yo dejo de continuar con el cargo de fiscal de la Nación? Lo dejo como pregunta. El segundo hecho que también se había planteado en el procedimiento administrativo de la Junta Nacional de Justicia es que llega un día en particular y la señora Benavides tiene el pronunciamiento de septiembre, ¿ya? El pronunciamiento de la resolución 143, que entonces, no, ya incluso uno anterior, que le dice, vuelve al Ministerio Público.
Ella va con un grupo de gente al Ministerio Público y después de algunos minutos o rato, con tiempo, la dejan entrar, pero no la dejan participar de reunión alguna con sus pares de la Junta de Fiscales Supremos, la tienen allí, no cumplen, según lo que debería hacerse, de acuerdo con el razonamiento de la Junta Nacional de Justicia, no cumplen con darle el puesto de fiscal de la nación. O sea, ella va, Benavides llega, Espinosa no la recibe y Espinosa no convoca a la Junta Fiscal Suprema, lo cual en rigor no es cierto, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque los fiscales supremos sí estaban reunidos en la oficina, los que estaban en ese momento de vigencia, porque todavía no se había reincorporado al señor Gálvez, ¿ya? Los que estaban en vigencia sí estaban, sí fueron llamados a la oficina de Delia Espinosa o a la oficina que ocupaba Delia Espinosa y estuvieron conversando. A la que no la dejaron pasar fue a Benavides. Entonces, y el cuarto acontecimiento es, el cuarto, que es el tercero que no se habría cumplido, es el haber instigado al personal fiscal y administrativo del Ministerio Público, o sea, no de todo el Ministerio Público, se entiende, ¿no? De los que estaban allí en ese local o en los locales cercanos, ¿ya? Estamos hablando del 16 de junio, que es el día donde va la señora Benavides a decir, ya estoy, ya estoy repuesta en el cargo, y no solamente repuesta como fiscal suprema, sino como fiscal de la nación, ¿ya? Y no la dejan entrar, sus pares, la dejan ahí a un costadito, no pasa a la oficina de la Fiscalía de la Nación, y acá la resolución de las Juntas Nacional de Justicia se equivoca, pues es el noveno piso de la Fiscalía de la Nación, mentira, ese edificio que está en la avenida Ancay, en el centro de Lima, no está dedicado todo a la Fiscalía de la Nación, tiene también algunas otras fiscalías. Es la sede central del Ministerio Público, que es otra cosa. Pero el último cargo que se plantea contra Delia Espinosa es ya no el hecho de haber continuado en el ejercicio de cargo, ya no el hecho de no haberla recibido ni haber convocado a la Junta de Fiscales Supremos, sino de haber instigado, ese es el término que usa la Junta Nacional de Justicia, a que el personal fiscal y administrativo fuese a estar 4 horas allí, incluso algunos con velas, ¿no? Eso no lo dice la resolución, pero lo hemos visto por diferentes medios de comunicación, para, comillas, impedir se cumpla la decisión de la Nacional de Justicia. Y por eso, como solamente se ha pronunciado el noveno juzgado constitucional de 1 de 4, yo no le vuelvo a la señora. Estaría Espinosa en el cargo. Que siga el interinato de Tomás Gálvez. Y esto parecería casi una telenovela, ¿no? Entonces hay que seguirla un poco con mapa. Bueno, ese es el estado de la cuestión. Hay una orden judicial que dice vuelva Delia Espinosa a ser fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia dice que esa orden es incompleta, que hay otros 3 aspectos que yo acabo de mencionar que todavía mantendrían vigentes y que todavía justificarían, espérate, Delia Espinosa para volar. Y aquí se han desatado opiniones varias. Por ejemplo, ha salido a declarar el destacado profesor de Derecho Penal, Julio Rodríguez, a decir, bueno, estos son los argumentos que hay. Yo explico. Hay que anotar también que Julio Rodríguez, de cuya calidad personal e intelectual no dudo un ápice, lo conozco hace muchos años, es o fue abogado de
el presidente de la Junta Nacional de Justicia, por lo menos lo fue, cuando hubo un cuestionamiento a la permanencia, incluso un pedido de vacancia de Dino Ríos, actual presidente de la Junta Nacional. Y de otro lado hay gente que dice lo contrario, dice, estas son una expresión del actual decano del Colegio de Abogados de Lima, leguleyadas. Raúl Canel lo dice, a ver, el hecho 2 está muy vinculado con el hecho uno, no puede ser. El hecho 3 estaba en la obligación de convocar una asamblea para recibirla. El hecho 4, ¿cómo es esto de la instigación? ¿No? Aun cuando hubiese habido un pedido, vénganse y pongan las velitas conmigo para pedir que no se intervenga el Ministerio Público, si esto es una supuesta intervención del Ministerio, pues ¿cómo acreditas que hubo dicha obligación? Pues acá el problema es que se ha creado, primero, un conflicto institucional al interior del Ministerio Público. Segundo, se ha creado un conflicto institucional entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Tercero, ya al proveer un pronunciamiento judicial, el cual quiere reponer como fiscal de la Nación a la señora Delia Espinosa, y eso no ocurre, hay un conflicto institucional también entre el Poder Judicial o la Judicatura Ordinaria y la Junta Nacional de Justicia. Y conflicto que se va a dar porque ya el abogado de Delia Espinosa avisó que va a ejercer acciones legales. ¿Qué acciones legales va a ejercer? En realidad, no sé si es una mala traducción de quienes haga a conocer las cosas o es un error conceptual del abogado, pero no es que vaya a tomar acciones legales. Lo que va a tomar son acciones en el escenario jurídico y eso significa, por un lado, que puede plantear que se continúe con el proceso de amparo, ya no solo la medida cautelar, y que el juez de ese noveno juzgado vaya a exigir el cumplimiento de su cautelar. O lo que puede entonces es iniciar otro proceso, considero necesario porque ya hay uno en trámite, que justifique su devolución, su vuelta al cargo. También puede plantear, porque una acusación en el ámbito penal, el tipo penal a tal caso sería abuso de autoridad, a pesar de que hay una resolución judicial que no lo estaría cumpliendo, si es que acredito que el hecho 2, el hecho 3 y el hecho 4 no tienen sustancia suficiente para eso. Ese es el problema. Tenemos entonces una situación de confrontación en, entre tres instituciones vitales para impartir justicia en el país: el Poder Judicial o la Judicatura Ordinaria, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Y esto, ojalá se encuentre la fórmula de resolverlo pronto, porque lo único que genera es una sensación de mayor desconfianza en la población de un país que ya tiene una crisis institucional muy aguda y donde el nivel de cuestionamiento, con razón o sin ella, pero el nivel de cuestionamiento a jueces, juezas y fiscales en el Perú es muy alto. Y es también muy alto para quienes identifican la institución, porque en el lenguaje cotidiano, en el saber cotidiano, es probable que le pregunte a un conjunto de personas qué es la Junta Nacional de Justicia y con la justa sepan de su existencia, para quienes para quienes están al tanto, para quienes entienden que jueces, juezas y fiscales no llegan por el Espíritu Santo, sino hay quien los nombra, hay quien los asciende, hay quien les ratifica, haciendo una evaluación de su desempeño cada cierto plazo, tiene que ser alguien, ¿no?
y que si alguien está ejerciendo sus competencias a cabalidad o no, es lo que ya me comienza a entrar de desconfianza cuando hay estas tiras y aflojas de que cumplo, pero no considero que la resolución es incompleta para hacerme cumplir y voy a seguir reclamando y tenemos un juez que puede exigir el cumplimiento de su sentencia, porque no se olviden de algo. El autodenominado nuevo Código Procesal Constitucional tiene un artículo que es muy claro, nos dice que no. Las decisiones de los jueces y juezas en materia de amparo, habeas corpus, habeas data, proceso de cumplimiento, son de ejecución inmediata, no importa que sean apeladas. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que el juez del noveno juzgado constitucional vaya y requiera, pongan a ver Espinosa sus sitios. Entonces, no va a ser la misma situación de lo que pasó con la señora Benavides, a la cual fue, pero ella había sido repuesta por una instancia administrativa. La Junta Nacional de Justicia es una instancia administrativa. Acá puede ir un juez y hay que tener claro la importancia de la diferencia. Hay un principio reconocido ampliamente en el derecho de prevención, donde conoce un juez o una jueza, ya no puede conocer nadie, o tiene que esperar el pronunciamiento jurídico. Veremos pues cómo evolucionan las cosas en este complejo escenario, donde no nos sorprenda que haya una resolución que en rigor no corresponda al derecho, pero lo que está en juego, independientemente de la voluntad o de la simpatía que pueda generar la fiscal Impinosa, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto. Si no somos cuidadosos o cuidadosas para poder separar de su cargo a una jueza, un juez, una fiscal o un fiscal, pues no pidamos que la gente confíe en estas personas y las instituciones a las cuales pertenecen para tratar de resolver sus controversias, sean estas agudas o no tan agudas. Bueno, creo que en líneas generales he explicado la preocupación que se me planteó. Agradezco muchísimo a Chascamaro por la invitación. Agradezco muchísimo a quienes están escuchando en vivo esta actividad. Y si no hay preguntas, de momento, yo, como en otras ocasiones, estaré al tanto de lo que Chascamaro reciba de preguntas vuestras, porque entiendo que esto se está grabando para preguntarse después, y con todo gusto contestaré las preguntas que me sean enviadas. Muchísimas gracias. Hasta siempre.